¿Alguna vez has sido juzgado por tu apariencia cuando tu corazón valía oro? Diego, un hombre millonario vestido de forma sencilla, esperaba nervioso en un restaurante navideño a su primera cita a ciegas en años, sin imaginar que la mujer lo rechazaría con solo mirarlo y que una humilde mesera con una taza de chocolate caliente cambiaría su vida para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo un momento de desprecio se transformó en el amor más puro que jamás esperó encontrar. Diego ajustó el cuello de su camisa gris mientras caminaba por las calles de Guadalajara aquella tarde de diciembre. Tenía 32 años, un imperio de restaurantes que abarcaba todo el país y un vacío en el pecho que ningún éxito profesional había logrado llenar. Después de años enfocado únicamente en los negocios, finalmente había aceptado la insistencia de su prima Sofía para ir a una cita a ciegas. Necesitas conocer a alguien, Diego. No puedes vivir solo entre contratos y reuniones, le había dicho ella, con esa preocupación sincera que solo la familia puede tener. Él había aceptado, pero con una condición que nadie más conocía. Iría vestido de la forma más sencilla posible. Quería asegurarse de que si alguien se interesaba en él, fuera por su corazón y no por su cuenta bancaria. Así que eligió unos jeans desgastados, una camisa gris común y zapatos casuales que había comprado años atrás en un mercado del centro. Mientras caminaba hacia el restaurante, observaba las luces navideñas que decoraban cada esquina y por primera vez en mucho tiempo permitió que la esperanza asomara en su interior. Quizá esta noche sería diferente. Quizá encontraría a alguien que lo viera realmente. El restaurante La Estrella de Guadalajara brillaba con decoraciones navideñas que llenaban cada rincón de calidez. Guirnaldas doradas colgaban del techo, pequeños árboles de Navidad adornaban las mesas, y el aroma a canela y chocolate flotaba en el ambiente creando una atmósfera mágica. Diego entró y observó el lugar con una mezcla de nostalgia y orgullo disimulado, pues aquel era uno de los restaurantes de su cadena, aunque nadie allí lo reconocía sin sus trajes formales y su actitud de empresario. El gerente lo recibió con cortesía profesional, sin saber que tenía al dueño frente a él, y lo guió hasta una mesa junto a la ventana que daba vista a la plaza iluminada. Diego se sentó y colocó sus manos sobre la mesa, notando cómo le temblaban ligeramente. Había enfrentado negociaciones millonarias sin pestañear, pero aquella cita lo ponía más nervioso que cualquier junta de negocios. Revisó su reloj. Faltaban 10 minutos para la hora acordada. Respiró profundo, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. Todo estará bien, se dijo a sí mismo, aunque una parte de él dudaba. Nunca imaginó que aquella noche lo cambiaría todo, pero no de la manera que esperaba. Isabela llevaba una bandeja con bebidas cuando notó al hombre sentado junto a la ventana. Tenía 26 años, llevaba 4 trabajando como mesera en aquel restaurante y había desarrollado un talento especial para leer a las personas. Aquel cliente en particular llamó su atención de inmediato. Se veía nervioso, revisaba constantemente su teléfono, ajustaba los cubiertos sobre la mesa una y otra vez. Debe estar esperando a alguien importante, pensó mientras entregaba las bebidas en otra mesa. Isabela era una mujer de sonrisa fácil y corazón generoso, siempre atenta a los detalles que otros pasaban por alto. Usaba su uniforme del restaurante, un vestido rojo sencillo con detalles blancos que el gerente exigía durante la temporada navideña, y su largo cabello castaño lo llevaba recogido en una cola de caballo práctica. Aunque su trabajo era humilde y el salario apenas alcanzaba para ayudar a su madre y pagar su pequeño departamento, Isabela encontraba satisfacción en hacer sonreír a los clientes, en ser ese momento amable en el día de alguien más. Observó a Diego desde la distancia y sintió una extraña compasión por él. Algo en su postura, en la forma en que miraba hacia la puerta con esperanza y temor al mismo tiempo, le recordaba a ella misma en otras épocas. Había algo en aquel hombre que le provocaba un sentimiento que no lograba comprender. Diego volvió a revisar su teléfono y leyó nuevamente el mensaje de Sofía con los detalles de la cita. Su nombre es Fernanda, es arquitecta,
30 años. Le gustan los gatos y las películas francesas. Dice que busca a alguien auténtico y sincero, decía el mensaje. Él había visto apenas una foto borrosa de perfil, pero había aceptado conocerla confiando en el criterio de su prima. Ahora sentado allí, comenzaba a cuestionarse si aquella idea había sido buena. ¿Y si Fernanda lo encontraba aburrido? ¿Y si la conversación no fluía? ¿Y si ella descubría quién era realmente y todo se arruinaba? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el mesero se acercó a ofrecerle algo de tomar mientras esperaba. Diego pidió un agua mineral, tratando de mantener la calma. Miró por la ventana y observó a las familias paseando por la plaza, a los niños corriendo entre las luces navideñas, a las parejas tomadas de la mano. Sintió una punzada de soledad que conocía demasiado bien. Durante años había construido un imperio, pero lo había hecho completamente solo. Y aquella noche, más que nunca, deseaba que eso cambiara. Los minutos pasaban lentamente y Diego comenzó a sudar frío a pesar del clima templado de diciembre. Revisó nuevamente su teléfono. La hora acordada había llegado. Miró hacia la entrada del restaurante cada vez que la puerta se abría, esperando reconocer a Fernanda por la descripción que Sofía le había dado. Isabela pasó cerca de su mesa y le preguntó con amabilidad si necesitaba algo más. «Estoy bien, gracias. Solo esperando a alguien», respondió Diego con una sonrisa tensa que no alcanzó sus ojos. Ella asintió y siguió con su trabajo, pero no pudo evitar voltear un par de veces hacia él. Había algo genuino en aquel hombre, algo que contrastaba con tantos clientes presumidos que llegaban al restaurante solo para alardear. Diego tamboriló sus dedos sobre la mesa, un hábito nervioso que tenía desde niño. 5 minutos de retraso, 10 minutos, 15. Trató de convencerse de que el tráfico en Guadalajara podía ser complicado en esta época del año, que quizá ella venía de lejos. Pero con cada minuto que pasaba, el nudo en su estómago se apretaba más. Lo que no sabía era que Fernanda ya había llegado, y lo que estaba a punto de suceder destrozaría su esperanza en pedazos. Fernanda entró al restaurante con paso seguro y mirada evaluadora, luciendo un vestido elegante color vino y tacones altos que resonaban contra el piso de madera. Tenía el cabello perfectamente peinado en ondas suaves, maquillaje impecable y un bolso de marca que colgaba de su hombro con descuido estudiado. Revisó rápidamente el restaurante con sus ojos críticos, buscando al hombre que, según Sofía, estaría esperándola. Su mirada se posó brevemente en Diego, quien levantó la vista con esperanza al sentir que alguien lo observaba. Por un segundo, sus ojos se encontraron. Diego sonrió con timidez y levantó ligeramente la mano en señal de saludo, pero Fernanda frunció el ceño casi imperceptiblemente. Observó su camisa gris arrugada, sus jeans desgastados, sus zapatos casuales gastados por el tiempo. Su expresión cambió de curiosidad a decepción en cuestión de segundos. Sin decir palabra, sin acercarse siquiera, sacó su teléfono celular y comenzó a escribir un mensaje con velocidad y determinación. Diego sintió cómo el calor subía a sus mejillas mientras la veía teclear. Algo no estaba bien. Su instinto le gritaba que algo terrible estaba a punto de pasar, y tenía toda la razón. Isabela estaba cerca de la entrada organizando unos menús cuando notó la escena. Vio cómo aquella mujer elegante miraba a Diego con evidente desprecio, cómo escribía en su teléfono sin siquiera acercarse a saludarlo. El corazón de Isabela se encogió al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Diego sacó su teléfono cuando sintió la vibración del mensaje entrante, y ella pudo ver desde la distancia cómo su expresión pasaba de la esperanza a la confusión y luego al dolor. Sus hombros se hundieron ligeramente, sus ojos se apagaron. Fernanda guardó su teléfono, se dio media vuelta con movimiento brusco y salió del restaurante sin mirar atrás, sus tacones resonando como sentencia final. Isabela apretó los menús contra su pecho, sintiendo una rabia impotente contra aquella mujer que acababa de destrozar a alguien sin siquiera conocerlo. ¿Cómo puede la gente ser tan cruel?, pensó, mientras observaba a Diego quedarse completamente inmóvil en su silla.
Él miraba la pantalla de su teléfono como si las palabras allí escritas fueran incomprensibles, como si su cerebro se negara a procesar lo que acababa de leer. Isabela sabía que debía darle espacio, pero algo dentro de ella se negaba a dejarlo sufrir solo. Diego leyó el mensaje 1, 2, 3 veces, como si leerlo nuevamente pudiera cambiar su contenido. Lo siento, pero no creo que seamos compatibles. Tu apariencia no es lo que esperaba. Será mejor que cada uno siga su camino. Suerte. Las palabras simples y frías lo golpearon como puñetazos. Fernanda lo había juzgado completamente por su ropa, por su apariencia externa, sin darle siquiera la oportunidad de hablar, de mostrarse tal como era. Y lo peor de todo era que aquello confirmaba exactamente lo que él había temido durante años, que nadie podía ver más allá de las apariencias, ya fuera por tener mucho o por aparentar tener poco. Guardó el teléfono en su bolsillo con manos temblorosas y miró hacia la mesa decorada con un pequeño centro navideño. Una vela roja rodeada de ramas de pino artificial y esferas doradas. La ironía le pareció cruel. Allí estaba él, en medio de la época más alegre del año, rodeado de decoraciones que hablaban de amor y familia, sintiéndose más solo y rechazado que nunca. Respiró profundo, tratando de contener la humillación que amenazaba con ahogarlo. No lloraría. No allí. No frente a todos. Isabela observó cómo Diego permanecía sentado, mirando fijamente la vela navideña sobre su mesa como si fuera lo único real en aquel momento. Había visto muchas citas fallidas en sus años trabajando allí, pero ninguna le había afectado tanto como aquella. Quizá porque había algo en aquel hombre que le resultaba familiar, una soledad que reconocía porque ella misma la había experimentado. Isabela también había tenido su cuota de desilusiones amorosas, de hombres que la veían solo como una mesera sin futuro, sin valor más allá de su servicio. Recordaba especialmente a Roberto, aquel chico de familia acomodada que había conocido 2 años atrás, quien después de 3 meses de noviazgo la dejó porque sus mundos eran demasiado diferentes y su familia nunca aceptaría a alguien de su clase. Aquellas palabras todavía dolían cuando las recordaba. Ahora, mirando a Diego, veía reflejado ese mismo dolor del rechazo, esa misma incredulidad ante la crueldad humana. Tomó una decisión impulsiva, una que probablemente el gerente no aprobaría, pero que su corazón le exigía hacer. Se dirigió a la barra donde preparaban las bebidas calientes y pidió un chocolate caliente especial, el mismo que su abuela le preparaba cuando era niña y necesitaba consuelo. Si no podía borrar su dolor, al menos podía ofrecerle un momento de calidez humana. Diego levantó la vista cuando escuchó pasos acercándose a su mesa y encontró a Isabela de pie junto a él, sosteniendo una taza humeante decorada con crema batida y un toque de canela. «Disculpe la intromisión», dijo ella con voz suave pero firme, «pero me di cuenta de que su cita no resultó como esperaba y pensé que quizá un chocolate caliente podría ayudar un poco». Colocó la taza frente a él con cuidado y agregó con una sonrisa triste pero genuina: «A veces las personas nos lastiman sin siquiera conocernos. Juzgan un libro por su portada sin molestarse en leer aunque sea la primera página. Pero también hay gente que puede sorprendernos cuando menos lo esperamos». Diego la miró con sorpresa, no por el chocolate, sino por las palabras. Nadie le había hablado con tanta sinceridad en mucho tiempo. Todos en su vida empresarial medían cada palabra, calculaban cada gesto. Pero aquella mesera le hablaba con una honestidad desarmante que tocó algo profundo dentro de él. «Gracias», logró decir con voz ronca por la emoción contenida. «De verdad, gracias». Isabela asintió y estaba a punto de retirarse cuando Diego habló nuevamente. «¿Te puedo preguntar tu nombre?» Ella sonrió y respondió: «Isabela», sin saber que aquel momento marcaría el inicio de algo que ninguno de los dos había imaginado. Isabela se alejó de la mesa de Diego con el corazón encogido, preguntándose cómo alguien podía ser tan superficial como aquella mujer elegante que había salido del restaurante sin darle una oportunidad. Regresó a sus tareas, pero sus ojos volvían constantemente hacia él.
observando cómo tomaba pequeños sorbos del chocolate caliente mientras miraba por la ventana hacia la plaza iluminada. Diego sentía el sabor dulce y reconfortante de la bebida, pero no lograba borrar el amargo sabor de la humillación que le quemaba la garganta. Pensaba en todas las veces que había comprado trajes caros, en las reuniones donde todos lo trataban con reverencia por su dinero, en la falsedad que rodeaba cada aspecto de su vida empresarial. Y ahora, cuando finalmente decidía mostrarse tal como era, cuando elegía la autenticidad sobre la apariencia, el resultado era el mismo: rechazo. Quizá Sofía tenía razón al decirme que necesitaba salir más, pero también estaba equivocada al pensar que alguien podría verme de verdad, pensó con amargura. Apretó la taza entre sus manos, buscando el calor físico que pudiera contrarrestar el frío que sentía por dentro. La Navidad a su alrededor parecía burlarse de su soledad. El restaurante comenzaba a llenarse con más clientes que llegaban para la cena navideña. Familias con niños emocionados, parejas que se tomaban de la mano sobre las mesas, grupos de amigos riendo y brindando. Diego se sentía como un intruso en medio de tanta alegría ajena. Sacó su billetera para pagar el chocolate que Isabela le había traído, aunque ella no le hubiera cobrado. Al abrirla, varios papeles cayeron al suelo: tarjetas de presentación de su empresa, una foto vieja de sus padres que siempre cargaba consigo y un recibo de una junta importante que había tenido esa misma mañana. Se agachó rápidamente para recogerlos, esperando que nadie los viera, especialmente no el membrete dorado de Grupo Gastronómico del Pacífico que aparecía en sus tarjetas. Guardó todo apresuradamente y respiró aliviado al confirmar que nadie había prestado atención. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «¿Cómo va todo? ¿Ya llegó Fernanda? Cuéntame». Diego escribió una respuesta breve. «No funcionó. Luego te explico». No tenía fuerzas para más. Apagó el teléfono y decidió que era momento de irse antes de que la humillación fuera completa. Isabela vio cómo Diego guardaba su billetera con movimientos nerviosos y notó la tristeza profunda que emanaba de todo su ser. Había algo en él que le generaba una curiosidad genuina, un deseo de conocer su historia. No era solo compasión lo que sentía, era algo más complejo, una conexión inexplicable con alguien que acababa de conocer. Entregó los platillos en la mesa 7, tomó las órdenes de la mesa 3, y todo el tiempo su mente estaba con aquel hombre solitario junto a la ventana. «Isabela, mesa 9 está pidiendo la cuenta», le recordó su compañera Lupita, mientras pasaba con una bandeja llena. «Sí, ahora voy», respondió. Pero antes se detuvo un momento para observar a Diego una vez más. Él miraba hacia la calle con expresión perdida, como si buscara respuestas en las luces navideñas que parpadeaban afuera. Isabela había aprendido durante años de trabajo que cada cliente cargaba su propia historia, sus propias batallas invisibles. Pero pocas veces había sentido el impulso tan fuerte de acercarse, de preguntar, de ofrecer algo más que un servicio profesional. Algo en su interior le decía que aquel encuentro no era casualidad. Diego finalmente se puso de pie, dispuesto a marcharse de aquel lugar que ahora solo le recordaba su fracaso. Dejó un billete sobre la mesa, mucho más de lo que costaba el chocolate, y comenzó a caminar hacia la salida con pasos lentos y pesados. Pasó junto a una familia que celebraba el cumpleaños de su abuela, junto a una pareja que se susurraba palabras dulces, junto a un grupo de compañeros de trabajo que brindaban por el año que terminaba. Todos parecían tener su lugar en el mundo, su espacio de pertenencia. Él solo tenía un imperio empresarial vacío y un departamento lleno de silencio. Al llegar a la puerta, se detuvo un instante y volteó hacia atrás casi por instinto. Su mirada encontró a Isabela, quien también lo observaba desde la distancia. Por un segundo que pareció eterno, sus ojos se conectaron de una forma que ninguno de los dos supo explicar. Ella le dedicó una sonrisa pequeña pero sincera y levantó la mano en un gesto de despedida. Diego sintió algo extraño en el pecho, algo que no había experimentado en mucho tiempo. No era amor, todavía no, pero era algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Cuando Diego salió del restaurante,
El aire fresco de diciembre lo golpeó en la cara, trayendo algo de claridad a sus pensamientos confusos. Caminó por la plaza sin rumbo fijo, observando a las personas que pasaban a su lado con sus bolsas de compras navideñas, con sus rostros iluminados por la alegría de la temporada. Se sentó en una banca cerca de la fuente principal y sacó su teléfono nuevamente. Leyó una vez más el mensaje de Fernanda, y esta vez, en lugar de dolor, sintió algo diferente, una extraña gratitud. Aquella mujer superficial le había hecho un favor sin saberlo. Le había demostrado exactamente lo que él siempre había sospechado, que el mundo juzgaba por las apariencias, que la autenticidad era un lujo que pocos podían permitirse valorar. Pero también había conocido a Isabela, aquella mesera de sonrisa genuina que le había ofrecido consuelo sin esperar nada a cambio. Quizá no todo está perdido, pensó mientras miraba las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Respiró profundo y tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. Regresaría al restaurante. No esa noche, pero pronto. Necesitaba volver a ver aquellos ojos que lo habían mirado con bondad cuando más lo necesitaba. Isabela terminó su turno aquella noche con el pensamiento fijo en el hombre que había sido rechazado tan cruelmente. Mientras recogía las mesas y doblaba las servilletas, no podía dejar de pensar en la expresión de su rostro cuando leyó aquel mensaje. Había visto dolor genuino allí, una vulnerabilidad que contrastaba con su apariencia tranquila. ¿Quién eres realmente?, se preguntó mientras guardaba los últimos cubiertos en su lugar. Lupita se acercó con curiosidad evidente en su mirada. «Oye, Isa, te vi muy atenta con el cliente de la mesa 8. ¿Lo conoces?». Isabela negó con la cabeza, pero sintió calor en sus mejillas. No, solo me dio lástima. Su cita nunca llegó, o bueno, llegó pero se fue sin siquiera saludarlo. Lupita chasqueó la lengua con desaprobación. «Qué gente tan mal educada hay por ahí. Pero vi que le llevaste chocolate de cortesía. El gerente no cobra eso de tu sueldo, ¿verdad?». Isabela sonrió. «No le dije nada al gerente. Fue mi decisión». Su amiga la miró con complicidad y susurró: «Creo que ese chocolate llevaba un ingrediente extra que no viene en el menú». Diego regresó a su departamento cerca de la medianoche, un lujoso espacio en uno de los edificios más exclusivos de Guadalajara que contrastaba dramáticamente con la humildad de su atuendo. Las paredes blancas impecables, los muebles de diseñador, las obras de arte originales que colgaban estratégicamente, todo hablaba de éxito y dinero, pero también hablaba de vacío. Arrojó las llaves sobre la mesa del recibidor y caminó hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada. Desde allí arriba, Guadalajara parecía un mar de luces titilantes, cada una representando una vida, una historia, un hogar. Él tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía lo único que realmente deseaba: alguien con quien compartir aquella vista. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó en el sofá de cuero italiano, pero el sabor amargo del alcohol no se comparaba con el recuerdo del chocolate caliente que Isabela le había traído. Aquella simple bebida, ofrecida con genuina amabilidad, valía más que todos los lujos que lo rodeaban. Isabela, susurró su nombre en la oscuridad, grabándolo en su memoria. Los días siguientes fueron una tortura dulce para Diego. Cada mañana se despertaba pensando en regresar al restaurante, pero cada mañana encontraba una excusa para no hacerlo. «Es absurdo», se decía mientras revisaba reportes financieros en su oficina del piso 22 de su corporativo. Solo fue amable porque es su trabajo. Eso es lo que hacen los buenos meseros. Pero por más que intentaba convencerse, no podía olvidar la sinceridad en sus palabras, la calidez en su mirada, la forma en que había percibido su dolor sin necesidad de explicaciones. Su asistente, Patricia, entró con más documentos que requerían su firma. «Don Diego, tiene junta con los inversionistas de Monterrey en 30 minutos», le recordó con eficiencia profesional. Él asintió sin levantar la vista de los papeles. También llegó la invitación para la cena navideña de la Cámara de Comercio. ¿Confirmo su asistencia?». Diego suspiró. Otra cena llena de conversaciones vacías y sonrisas falsas.
Confirma que no asistiré. Di que tengo un compromiso importante. Patricia lo miró con sorpresa, pero no cuestionó la decisión de su jefe, quien últimamente parecía cada vez más distante de su mundo social. 3 días después del desastroso encuentro, Diego finalmente reunió el valor para regresar a la Estrella de Guadalajara. Eran las 7 de la tarde de un viernes, y el restaurante estaba moderadamente lleno con el ambiente típico del fin de semana. Eligió la misma ropa sencilla de aquella noche, no como disfraz esta vez, sino porque se sentía más cómodo así, más él mismo. Al entrar, su corazón latía con fuerza contra su pecho. Buscó con la mirada entre las meseras y finalmente la encontró. Isabela atendía una mesa del otro lado del salón, tomando una orden con esa sonrisa amable que parecía ser parte de su naturaleza. Diego sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Se veía diferente con la luz de la tarde, más radiante si eso era posible. Un mesero joven se acercó a él. «Buenas tardes, ¿mesa para uno?» Diego asintió, sin poder apartar la mirada de Isabela. «¿Podría ser en la sección de allá?», preguntó señalando discretamente hacia donde ella trabajaba. El mesero sonrió con complicidad. «Por supuesto, síganme». Mientras caminaba hacia su mesa, Diego se preguntó si ella lo recordaría. 3 días no eran mucho tiempo, pero quizá para ella él solo había sido un cliente más entre tantos. Isabela estaba escribiendo una orden en su libreta cuando Lupita le dio un codazo suave. «Isa, mira quién volvió», susurró con una sonrisa pícara. Isabela levantó la vista y sintió cómo su corazón daba un vuelco al reconocer a Diego sentándose en una de las mesas de su sección. Él la había visto también, y sus miradas se encontraron a través del salón lleno de gente. Diego levantó la mano en un saludo tímido, y ella respondió con una sonrisa que sintió nacer desde lo más profundo de su ser. «Vaya, vaya», comentó Lupita con tono burlón. «Parece que tu chocolate caliente hizo magia». Isabela le dio un empujón juguetón a su amiga, pero no pudo negar la emoción que sentía. «Solo voy a atenderlo como a cualquier cliente, Lupita, no te emociones». Pero mientras caminaba hacia la mesa de Diego, ajustándose nerviosamente el uniforme y alisando su cabello, sabía que estaba mintiendo. Aquel no era un cliente cualquiera. Había algo especial en él, algo que había tocado su corazón desde el primer momento. Al llegar a su mesa, sus ojos se encontraron nuevamente y ella dijo con voz suave: «Bienvenido de nuevo. Me alegra verlo otra vez». Diego sonrió, y por primera vez en días aquella sonrisa alcanzó sus ojos. «Yo también me alegro de estar aquí». Diego sintió que las palabras se le atoraban en la garganta, mientras Isabela permanecía de pie junto a su mesa, esperando su orden con esa sonrisa que iluminaba sus ojos color miel. Bueno, la verdad no vine exactamente por la comida», admitió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Isabela inclinó ligeramente la cabeza, curiosa. «¿No? Entonces, ¿a qué vino?». Diego respiró profundo, sintiendo que estaba a punto de dar un salto sin red de seguridad. «Vine a agradecerte, por el chocolate de la otra noche, pero sobre todo por tus palabras. No sabes cuánto significaron para mí en ese momento». Isabela sintió calor en sus mejillas y bajó la mirada un instante antes de volver a mirarlo. «No fue nada del otro mundo, solo hice lo que cualquier persona con corazón haría». Diego negó con la cabeza. «No, créeme que no cualquiera lo haría. La mayoría de la gente pasa de largo frente al dolor ajeno. Tú te detuviste». El restaurante bullía con conversaciones y risas alrededor, pero en aquel momento, para ambos, el mundo se había reducido a aquella pequeña mesa junto a la ventana. Isabela sintió algo removerse en su pecho, algo que hacía tiempo no experimentaba. «¿Puedo sentarme un momento?», preguntó Isabela, mirando nerviosamente hacia donde estaba el gerente. Diego asintió entusiasmado y ella se deslizó en la silla frente a él, consciente de que solo tenía unos minutos antes de que su jefe notara su ausencia. «Aquella mujer del otro día», comenzó Diego con voz más baja, «era una cita a ciegas que mi prima organizó. Supuestamente buscaba a alguien auténtico, pero cuando me vio vestido así, decidió que no era suficiente para ella». Isabela apretó los labios con indignación. «Eso es terrible».
Juzgar a alguien solo por la ropa es lo más superficial que existe. Diego sonrió con amargura. Lo irónico es que me vestí así justamente para evitar que alguien se interesara en mí por razones equivocadas. Quería que me vieran por quien soy, no por lo que parezco tener. Isabela lo miró con comprensión profunda. Entiendo perfectamente lo que dices. A mí me pasó algo similar hace un tiempo. Diego se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Isabela suspiró y decidió compartir algo que pocas personas conocían. Conocí a alguien hace como 2 años, comenzó Isabela jugando nerviosamente con el lápiz que tenía en la mano. Se llamaba Roberto. Lo conocí en la parada del camión, era muy atento, muy amable. Empezamos a salir y yo pensé que había encontrado a alguien especial. Diego escuchaba con atención absoluta, notando cómo la voz de ella se teñía de tristeza. Después de 3 meses me invitó a una cena familiar. Fue horrible. Sus padres me hicieron preguntas incómodas sobre mi trabajo, mi educación, mis planes. Se notaba que no les parecía bien que su hijo saliera con una mesera. Isabela hizo una pausa y tragó saliva. Al día siguiente, Roberto me dijo que era mejor terminar porque nuestros mundos eran muy diferentes y su familia nunca me aceptaría. Diego sintió una oleada de rabia hacia aquel hombre cobarde que había lastimado a alguien tan genuino como Isabela. Lo siento mucho. No merecías eso. Ella se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente, pero Diego podía ver el dolor antiguo todavía presente en sus ojos. Supongo que ambos sabemos lo que se siente ser rechazado por no encajar en las expectativas de alguien. Y en aquel momento, sentados frente a frente, comprendieron que compartían algo más profundo que una simple conversación. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Que Dios bendiga tu día y llene tu corazón de alegría. La conversación fluyó con naturalidad sorprendente durante los siguientes 20 minutos. Isabela le contó sobre su madre viuda que vivía en Tlaquepaque, sobre cómo había dejado la universidad para trabajar tiempo completo cuando su padre murió de un infarto 5 años atrás, sobre sus sueños de algún día retomar sus estudios de diseño gráfico. Diego escuchaba cada palabra como si fueran tesoros, fascinado por la fortaleza de aquella mujer que sonreía a pesar de las dificultades. Él compartió también, con cuidado de no revelar demasiado sobre su posición, sobre la soledad de vivir, enfocado solo en el trabajo, sobre la pérdida de sus padres en un accidente cuando tenía 25 años, sobre cómo había canalizado todo su dolor en construir algo grande pero vacío. A veces tengo tanto, dijo Diego eligiendo sus palabras con precisión, pero me siento pobre en lo que realmente importa. Isabela asintió con comprensión. Y yo tengo tan poco materialmente, pero me siento rica cuando veo sonreír a mi mamá o cuando logro alegrar el día de alguien, como intenté hacer contigo aquella noche. Diego la miró con una intensidad que hizo que Isabela sintiera mariposas en el estómago. Isabela, el gerente te está buscando, susurró Lupita pasando rápidamente junto a la mesa. Isabela se sobresaltó y miró su reloj. Había estado conversando con Diego por casi media hora. Tengo que irme, dijo poniéndose de pie apresuradamente. Diego también se levantó, visiblemente decepcionado de que el momento terminara. ¿Puedo volver mañana?, preguntó con una mezcla de esperanza y nerviosismo que lo hacía parecer un adolescente. Isabela sonrió y por primera vez en mucho tiempo permitió que su corazón guiara su respuesta. Me encantaría que volvieras. Diego sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Entonces, aquí estaré, a la misma hora. Isabela asintió y comenzó a alejarse, pero se detuvo y volteó hacia él una vez más. Por cierto, nunca me dijiste tu nombre completo. Diego tragó saliva, consciente de que su apellido era reconocido en el mundo empresarial de Guadalajara. Solo Diego. Por ahora, solo Diego. Ella lo miró con curiosidad, pero no insistió. Está bien, solo Diego. Nos vemos mañana. Mientras la veía alejarse entre las mesas, Diego supo que algo fundamental había cambiado en su vida. Diego cumplió su promesa.
y regresó al día siguiente, y al siguiente, y al día después de ese. Durante una semana completa, cada tarde a las 7 en punto, aparecía en La Estrella de Guadalajara, vestido con la misma ropa sencilla, pidiendo lo mismo del menú solo como pretexto para estar allí. No iba por la comida, iba por los momentos robados de conversación con Isabela, por esas sonrisas que ella le regalaba cada vez que se acercaba a su mesa, por la paz inexplicable que sentía en su presencia. Isabela comenzó a esperar su llegada con una anticipación que la sorprendía a ella misma. 20 minutos antes de las 7, se encontraba mirando hacia la entrada con más frecuencia de la que debería, arreglándose discretamente el cabello, asegurándose de que su uniforme estuviera impecable. Lupita la observaba con una sonrisa conocedora. «Nunca te había visto así de emocionada por atender a un cliente», le comentaba con tono burlón. «No es solo un cliente», admitía Isabela en voz baja. «Es diferente, es especial». Y cada día que pasaba, aquella certeza crecía más fuerte en su corazón. Una tarde de principios de enero, el restaurante estaba particularmente tranquilo. La temporada navideña había terminado y muchas personas todavía estaban de vacaciones o recuperándose de los excesos de las fiestas. Diego llegó como siempre, pero esta vez Isabela notó algo diferente en su expresión. Parecía más relajado, más él mismo, como si finalmente hubiera dejado caer una máscara que llevaba puesta desde hacía tiempo. «Hoy te ves contento», observó ella mientras le servía agua en su vaso. Diego sonrió ampliamente. «Es que hoy tomé una decisión importante». Isabela sintió curiosidad inmediata. «¿Qué tipo de decisión?». Él respiró profundo antes de responder. «Decidí que voy a empezar a vivir de verdad, no solo a existir. Voy a enfocarme en lo que me hace feliz, no solo en lo que se supone debo hacer». Isabela se sentó frente a él, sin preguntar esta vez, sintiendo que aquel era un momento importante. «¿Y qué te hace feliz?». La respuesta de Diego fue directa y sincera. «Estar aquí, hablar contigo, sentir que alguien me ve realmente». Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras sus ojos se encontraban con los de él. Los días se convirtieron en semanas y las conversaciones cortas se transformaron en conexiones profundas. Diego comenzó a llegar más temprano y quedarse hasta que el restaurante cerraba, ordenando café tras café solo para prolongar su tiempo con Isabela. Cuando ella terminaba su turno a las 10 de la noche, él la acompañaba hasta la parada del camión, caminando lentamente por las calles iluminadas de Guadalajara mientras conversaban sobre todo y nada. Le contaba sobre libros que había leído, sobre lugares que había visitado en viajes de negocios que describía vagamente como trabajo. Ella le hablaba de las recetas que su abuela le había enseñado, de las películas que le gustaban, de sus planes de algún día tener un pequeño negocio propio. «¿Qué tipo de negocio?», preguntaba Diego con genuino interés. «Una cafetería pequeña», respondía Isabela con los ojos brillantes de ilusión, «donde la gente pueda venir no solo por el café, sino por la calidez, por sentirse en casa, como mi abuela hacía que yo me sintiera cada vez que entraba a su cocina». Diego escuchaba cada palabra y guardaba cada sueño de ella en su memoria como si fueran tesoros preciosos. Una noche particularmente fría de mediados de enero, mientras caminaban hacia la parada del camión, Isabela se detuvo frente a la fuente de la plaza principal. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo con tono más serio del habitual. Diego asintió, aunque sintió un nudo en el estómago. «¿Por qué siempre te vistes así? No me malinterpretes, no hay nada malo, pero es como si quisieras pasar desapercibido». Diego miró hacia el agua que caía en la fuente, buscando las palabras correctas. «Supongo que quiero que las personas me conozcan sin prejuicios, sin que mi ropa, mi auto o cualquier cosa material influya en cómo me ven». Isabela lo observó con atención. «¿Has sido juzgado mucho por esas cosas?». Diego rió sin humor. «Más de lo que te imaginas. He conocido gente que solo me busca por lo que piensan que puedo darles, y también he conocido gente que me rechaza por lo que aparento ser». Isabela dio un paso hacia él. «Yo no te veo por tu ropa, Diego. Te veo a ti. Y me gusta lo que veo».
Las palabras simples y honestas de Isabela tocaron algo tan profundo en Diego que sintió que podría llorar. Diego tomó las manos de Isabela entre las suyas, un gesto que había querido hacer durante semanas, pero del que no se había atrevido. Ella no las retiró. En cambio, entrelazó sus dedos con los de él con una naturalidad que parecía perfecta. Isabela, estos días contigo han sido los más reales que he vivido en años. Cuando estoy contigo no tengo que fingir, no tengo que medir mis palabras, no tengo que ser nadie más que yo mismo. Isabela sintió lágrimas calientes acumulándose en sus ojos. Yo siento lo mismo. Cuando llegas cada tarde, es como si todo lo difícil del día desapareciera, como si finalmente algo bueno estuviera pasando en mi vida. Diego alzó una mano y con ternura infinita apartó un mechón de cabello que el viento había traído al rostro de ella. ¿Sabes qué es lo más increíble?, susurró acercándose más. Que aquella noche horrible que pensé sería mi peor experiencia terminó siendo la mejor porque me llevó a ti. Isabela sonrió con lágrimas rodando por sus mejillas. A veces Dios usa nuestro dolor para guiarnos hacia dónde debemos estar. Y allí, bajo las estrellas de Guadalajara, con el sonido del agua de la fuente como testigo, ambos supieron que habían encontrado algo extraordinario. 3 semanas habían pasado desde aquella primera noche desastrosa, y la vida de Diego había dado un giro que nunca imaginó posible. Cada tarde seguía llegando al restaurante, pero ahora ya no era solo un cliente más. Era parte de la rutina de Isabela, de sus sonrisas, de sus conversaciones. Los demás meseros bromeaban diciendo que la mesa 8 estaba permanentemente reservada para él. El gerente había notado la situación, pero no decía nada, probablemente porque Diego siempre dejaba propinas generosas y nunca causaba problemas. Aquella tarde de finales de enero, Diego llegó más temprano de lo usual. Había tenido una junta importante con inversionistas japoneses que querían expandir su cadena a Tokio, pero la había abreviado con cualquier excusa. Su mente estaba en otro lugar, con cierta mesera de ojos color miel que había transformado su mundo. Isabela lo recibió con aquella sonrisa que ya era como el sol para él. «Llegaste temprano hoy», comentó con alegría evidente mientras le traía su agua mineral habitual. «Es que no podía esperar más para verte», respondió Diego con una honestidad que lo hacía vulnerable pero libre. Isabela sintió que su corazón latía tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. La tarde transcurrió como tantas otras, con conversaciones robadas entre las tareas de Isabela, con miradas que duraban más de lo necesario, con sonrisas que comunicaban más que 1000 palabras. Diego había pedido enchiladas suizas, uno de los platillos que ya se había vuelto su favorito, no por el sabor sino porque le daba excusa para quedarse más tiempo. Mientras comía, observaba a Isabela moverse entre las mesas con gracia natural, tratando a cada cliente con la misma calidez genuina que había mostrado hacia él aquella primera noche. Es increíble, pensaba, cómo alguien puede tener tan poco y dar tanto. Cuando ella pasó cerca para rellenar su vaso de agua, Diego tomó una decisión impulsiva. «Isabela, ¿tienes planes después de tu turno?» Ella se detuvo, sorprendida por la pregunta. «Solo ir a casa como siempre». «¿Por qué?» Diego sintió nervios, pero continuó. «Me gustaría invitarte a cenar, a un lugar diferente, solo nosotros dos, una cita de verdad». Isabela sintió mariposas en el estómago y calor en las mejillas. «Me encantaría», respondió con voz suave. Diego sonrió como un niño que acaba de recibir el mejor regalo de Navidad. Las horas hasta el final del turno de Isabela parecieron eternas. Diego esperó pacientemente, leyendo correos en su teléfono, pero sin poder concentrarse realmente en nada que no fuera ella. Isabela, por su parte, estaba tan nerviosa que Lupita tuvo que recordarle 2 veces las órdenes de los clientes. «Tranquila, amiga», le susurró su compañera con complicidad. «Solo es una cena, no el fin del mundo». Pero para Isabela se sentía como algo mucho más significativo. Había tenido citas antes, había salido con otros hombres, pero ninguno la había hecho sentir lo que Diego lograba con solo una mirada.
Finalmente llegaron las 10 de la noche. Isabela se cambió en el vestidor, guardando su uniforme y poniéndose un vestido sencillo color durazno que había traído en su mochila, junto con unas sandalias cómodas. Se miró al espejo y respiró profundo. «Puedes hacer esto», se dijo a sí misma. Cuando salió, Diego la esperaba en la entrada del restaurante y su expresión al verla hizo que todo el nerviosismo de Isabela valiera la pena. «Te ves hermosa», dijo él con admiración genuina. «Tú tampoco te ves mal», respondió ella con una sonrisa tímida que iluminó su rostro. Diego había estacionado su auto a 2 cuadras del restaurante, un hábito que había desarrollado para mantener su vida personal separada de su identidad empresarial. Pero aquella noche, mientras caminaban hacia el auto, su billetera decidió traicionarlo en el momento menos oportuno. Al sacarla para revisar que llevaba efectivo suficiente, varios papeles cayeron al suelo. «Déjame ayudarte», dijo Isabela agachándose rápidamente antes de que él pudiera reaccionar. Recogió las tarjetas y papeles, y mientras los juntaba, sus ojos captaron algo que la hizo detenerse en seco. Una tarjeta de presentación con letras doradas que decían: Diego Fernández, Director General, Grupo Gastronómico del Pacífico. Isabela leyó el nombre 1, 2, 3 veces. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar la información. Grupo Gastronómico del Pacífico era la cadena dueña de La Estrella de Guadalajara y de otros 20 restaurantes en todo México. «¿Diego?», dijo con voz temblorosa, sosteniéndole la tarjeta. Él se quedó paralizado al ver lo que ella tenía en la mano. Su rostro palideció. El secreto que había guardado cuidadosamente durante semanas acababa de revelarse en el peor momento posible. Diego tomó la tarjeta de las manos temblorosas de Isabela y cerró los ojos por un momento, preparándose para lo que vendría. «Isabela, déjame explicarte», comenzó con voz desesperada. Pero ella dio un paso atrás, sus ojos color miel ahora llenos de confusión y algo que parecía dolor. Tú eres el dueño del restaurante donde trabajo. Eres mi jefe». No era una pregunta, era una afirmación cargada de incredulidad. Diego asintió lentamente. «Sí, soy el dueño. Pero Isabela, por favor escúchame. Nunca quise engañarte». Ella se llevó las manos a la cabeza, tratando de ordenar sus pensamientos. «Por eso siempre te vestías así. No era para que las mujeres no se interesaran en tu dinero. Ya eres millonario, ya tienes todo». Diego sintió pánico al ver la expresión de traición en el rostro de Isabela. «Sí, tengo dinero, pero eso no cambia nada de lo que hemos compartido. Todo lo que te dije era verdad. Mi soledad era real, mi dolor era real, lo que siento por ti es real». Isabela negó con la cabeza, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «No sé qué es real y qué no, Diego. Me mentiste durante semanas». «No mentí», insistió él con desesperación. «Solo no te dije toda la verdad porque temía exactamente esto. Temía que me vieras diferente». Isabela se sentó en una banca cercana. Necesitaba procesar todo lo que acababa de descubrir. Diego se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero deseando poder abrazarla, consolarla, hacer que entendiera. «Isabela, por favor, déjame explicarte desde el principio», suplicó con voz rota. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero asintió, dándole la oportunidad de hablar. Diego respiró profundo y comenzó. «Heredé el negocio de mis padres cuando murieron hace 7 años. Tenía 25 y de repente era responsable de cientos de empleados, de múltiples restaurantes, de un imperio que no pedí pero que no podía dejar caer. Me sumergí en el trabajo para no enfrentar el dolor y en el proceso me convertí en alguien que no reconocía». Isabela escuchaba en silencio, su expresión suavizándose ligeramente. «Durante años solo conocí gente que me veía como una billetera con patas, como una oportunidad de negocio, como un medio para obtener algo. Nunca supe si alguien me apreciaba por mí mismo. Por eso fuiste a esa cita vestido de forma sencilla», comprendió Isabela con voz más suave. «Exactamente», confirmó Diego, gratitud en su voz por la comprensión que veía asomando en los ojos de ella.
Aquella noche horrible cuando Fernanda me rechazó, confirmó todo lo que temía. Pero entonces apareciste tú con tu chocolate caliente y tus palabras amables, sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio. Por primera vez en años, alguien me trató como un ser humano normal, no como el director de una corporación. Diego hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Cuando regresé al restaurante, no fue solo para verte. Fue porque contigo podía ser solo Diego, no Diego Fernández el millonario, no el dueño de 20 restaurantes, solo yo. Y eso se sentía tan liberador que no quise arruinarlo, revelando algo que cambiaría todo. Isabela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero me ocultaste algo importante, Diego. Durante semanas me hiciste pensar que eras simplemente un hombre trabajador con un empleo normal. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? La pregunta flotó en el aire frío de la noche, pesada y dolorosa. Diego sintió que su corazón se partía al escuchar la duda en la voz de Isabela. Tienes razón. Debí habértelo dicho antes. Fui un cobarde porque temía perderte. Y al final, mi cobardía causó exactamente lo que más temía. Se giró completamente hacia ella, tomando sus manos entre las suyas con delicadeza. Isabela, en estas semanas he sido más yo mismo que en los últimos 7 años. Cada conversación, cada sonrisa, cada momento compartido ha sido genuino. El dinero no cambia quién soy en el fondo. Sigo siendo el hombre solitario que fue rechazado aquella noche. Sigo siendo el hombre que encontró paz en tus palabras. Sigo siendo el hombre que se enamoró de una mesera extraordinaria, que tiene más riqueza en su corazón que yo en mi cuenta bancaria. Isabela sollozó al escuchar sus palabras. ¿Enamorado?, susurró. Diego asintió sin vacilar. Completamente enamorado, de tu bondad, de tu fortaleza, de tu sonrisa que ilumina mi día, de la forma en que tratas a cada cliente con dignidad, de cómo cuidas a tu madre, de tus sueños humildes, pero hermosos. Diego, murmuró ella, su resolución comenzando a desmoronarse. Isabela cerró los ojos, tratando de ordenar el torbellino de emociones que sentía. Enojo por la omisión, confusión por la revelación, pero también comprensión de por qué lo había hecho. Ella misma había sido juzgada por su trabajo humilde, sabía lo que era ser vista como menos que otros por no tener dinero. Entiendo por qué lo hiciste, admitió finalmente, abriendo los ojos para mirarlo. He vivido toda mi vida siendo vista como solo una mesera, como si eso fuera todo lo que soy. La gente asume que porque sirvo mesas no tengo sueños, no tengo inteligencia, no tengo valor. Así que entiendo querer ser visto por quien eres, no por tu posición social. Diego sintió esperanza florecer en su pecho. Entonces, ¿puedes perdonarme por no decírtelo antes? Isabela se tomó su tiempo para responder y Diego respetó su silencio. Finalmente, ella habló con voz firme pero gentil. Puedo perdonarte, pero necesito que me prometas algo, Diego. Lo que sea, respondió él sin dudar. Necesito que no vuelvas a ocultarme cosas importantes. Si esto va a funcionar entre nosotros, tiene que ser con honestidad completa, sin importar cuán incómoda sea la verdad. Diego asintió con vehemencia. Te lo prometo, nunca más. Isabela lo miró durante un largo momento, estudiando su rostro, buscando cualquier señal de falsedad y no encontrando ninguna. Lo que vio fue vulnerabilidad genuina, arrepentimiento sincero y algo más profundo que la asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Ahora lo entiendo todo, dijo con una pequeña sonrisa triste. Por eso nunca hablabas de tu trabajo específicamente. Por eso siempre eras vago sobre tu vida. Por eso nunca me invitaste a tu casa o me presentaste a tus amigos. Diego asintió avergonzado. Construí muros tan altos para protegerme que olvidé cómo dejarlos caer. Pero contigo, Isabela, quiero derrumbar cada muro. Quiero que conozcas cada parte de mi vida, la buena y la complicada. Isabela respiró profundo y tomó su decisión. Está bien. Empecemos de nuevo, pero esta vez con toda la verdad sobre la mesa. Diego sintió alivio inundarlo como una ola. ¿De verdad? ¿Me estás dando otra oportunidad?
Ella sonrió, esta vez con más calidez. Sí, pero con una condición. Cuando me lleves a cenar, que sea a un lugar sencillo. No necesito restaurantes elegantes ni lujos. Solo necesito al Diego real, no al millonario. Diego la abrazó con tanta gratitud y alivio que Isabela sintió cuánto realmente significaba para él. Los meses que siguieron a aquella revelación fueron los más felices que Diego e Isabela habían experimentado en sus vidas. Cumpliendo su promesa de honestidad total, Diego le mostró su mundo poco a poco, pero siempre manteniéndose fiel a la simplicidad que ambos valoraban. La llevó a su departamento, y aunque Isabela se quedó sin aliento al ver el lujo que lo rodeaba, lo que más le impresionó fue la fotografía enmarcada de sus padres que Diego mantenía en la sala y las plantas que intentaba cuidar en la terraza porque le recordaban al jardín que su madre tenía. «No sabía que te gustaban las plantas», comentó Isabela tocando suavemente las hojas de un helecho. «Me recuerdan tiempos más sencillos», respondió Diego, abrazándola por detrás. «Cuando mi mamá estaba viva pasábamos horas en el jardín. Ella decía que cuidar algo vivo te mantiene conectado con lo que realmente importa». Isabela se giró entre sus brazos y lo besó con ternura. «Tu mamá era muy sabia», Diego asintió con los ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Le habrías encantado conocerte». «Y a mí me habría encantado conocerla», susurró Isabela, sellando sus palabras con otro beso suave. Diego cumplió otra promesa importante. Cada día, sin falta, llegaba al restaurante a las 9:30 de la noche para llevar a Isabela a su casa. No importaba si tenía juntas tardías o compromisos empresariales, siempre encontraba la manera de estar allí cuando ella terminaba su turno. Al principio llegaba en taxi para mantener la discreción, pero después de 2 semanas, Isabela le pidió que dejara de fingir. «Ya sé quién eres, Diego. No necesitas esconderte de mí». Así que Diego comenzó a llegar en su auto, un sedán elegante pero discreto, y el ritual de llevarla a casa se convirtió en el momento favorito del día para ambos. Durante esos 20 minutos de trayecto hacia Tlaquepaque, conversaban sobre todo. Los clientes difíciles que Isabela había atendido, las decisiones empresariales que Diego enfrentaba, los planes para el fin de semana, los sueños para el futuro. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de estos momentos?», preguntó Diego una noche mientras conducía por la avenida Revolución. «¿Qué?», respondió Isabela con curiosidad. «Que son nuestros, solo nuestros, sin interrupciones, sin miradas ajenas, solo tú y yo». Isabela entrelazó sus dedos con los de él sobre la palanca de cambios. «Son mis momentos favoritos también». Las flores llegaron una mañana de marzo, justo cuando Isabela se preparaba para ir al trabajo. Un enorme ramo de girasoles, sus flores favoritas, con una nota sencilla: «Porque tu sonrisa es como el sol que estos necesitan para crecer. Tuyo, Diego». Isabela lloró de emoción, mientras su madre las observaba con una sonrisa conocedora. «Ese muchacho está muy enamorado de ti, mija», comentó su mamá arreglando las flores en un jarrón. «Y yo de él, mamá», admitió Isabela sin vergüenza. Las flores se convirtieron en una costumbre semanal. A veces eran rosas, otras veces margaritas, en ocasiones tulipanes, pero siempre venían con una nota escrita a mano por Diego, nunca genérica, siempre personal. «Me encantan tus manos cuando preparas café», decía una. «Gracias por hacer que los lunes sean mi día favorito», decía otra. Isabela guardaba cada nota en una caja especial que mantenía en su mesita de noche, releyéndolas en las noches cuando no podía dormir. Lupita bromeaba en el trabajo, diciendo que Isabela flotaba más que caminaba. «Estás en las nubes, amiga», le decía con alegría genuina. «Y no quiero bajar nunca», respondía Isabela con una sonrisa radiante. Abril trajo consigo una nueva rutina que llenó de calidez el corazón de Isabela. Diego comenzó a visitarla durante su día libre, los martes por la tarde, cuando ella ayudaba a su madre en la casa de Tlaquepaque. La primera vez que llegó, cargaba una bolsa del mercado llena de ingredientes. «Pensé que podríamos cocinar juntos», propuso con timidez. «¿Sabes cocinar?», preguntó Isabela sorprendida. Diego rió.
Crecí en una familia que tenía restaurantes. Mi mamá insistió en que aprendiera lo básico. Aquella tarde, cocinaron tamales siguiendo la receta de la abuela de Isabela, con Diego siguiendo instrucciones como un alumno aplicado y la mamá de Isabela supervisando con ojos críticos pero amables. «Tienes buena mano para la masa, muchacho», aprobó finalmente. Diego se sintió más orgulloso de ese cumplido que de cualquier premio empresarial que hubiera recibido. Las tardes de cocina se convirtieron en tradición. Diego llegaba cada martes, a veces con ingredientes nuevos para experimentar, otras veces solo para ayudar con la limpieza o las reparaciones de la casa. Arregló la llave del baño que goteaba, pintó la cerca del jardín, instaló un ventilador nuevo en la sala. «No tienes que hacer todo esto», le decía Isabela. «Quiero hacerlo», respondía él, «porque esta casa ahora también es importante para mí». Conforme avanzaba el año, Diego e Isabela encontraron su propio ritmo, su propia forma de estar juntos, que honraba tanto la simplicidad que ella valoraba como la generosidad que él deseaba expresar. Diego nunca la abrumó con lujos excesivos, pero tampoco escondió su deseo de hacerla feliz. Le regaló una laptop para que pudiera retomar sus estudios de diseño gráfico en línea, matriculándola en un curso que ella había mencionado una vez con nostalgia. Cuando Isabela protestó que era demasiado, Diego simplemente dijo: «No estoy comprando tu amor, Isabela. Estoy invirtiendo en tus sueños». Aquellas palabras derritieron cualquier resistencia que ella pudiera tener. Por su parte, Isabela le enseñó a Diego el valor de las cosas pequeñas: caminatas por el parque los domingos, películas viejas en su departamento con palomitas caseras, tardes jugando lotería con su madre y los vecinos. «Nunca había sido tan feliz siendo tan ordinario», confesó Diego una noche, mientras veían las estrellas desde la azotea de la casa de Isabela. «No hay nada de ordinario en el amor verdadero», respondió ella, recostándose en su hombro. Y bajo aquel cielo estrellado de Guadalajara, ambos supieron que habían encontrado algo extraordinario en su simplicidad compartida. Noviembre llegó con un frío inusual para Guadalajara, y con él la nostalgia de aquel diciembre del año anterior, cuando todo había comenzado. Diego no había olvidado ni por un momento aquella noche de humillación que se transformó en bendición. Cada vez que pasaba frente a la estrella de Guadalajara, recordaba al hombre solitario que había sido y agradecía en silencio por la mujer extraordinaria que había entrado en su vida con un simple chocolate caliente. Ahora, casi un año después, Diego llevaba en su bolsillo un anillo que había elegido con cuidado meticuloso. No era el más caro de la joyería, aunque podía haberlo sido. Era perfecto porque era simple y elegante, como Isabela misma. Una banda de oro blanco con un diamante solitario que brillaba con luz propia. Durante semanas había planeado el momento perfecto, cambiando de opinión 1000 veces sobre cómo pedirle que pasara el resto de su vida con él. Finalmente, decidió que el lugar tenía que ser donde todo comenzó, donde una mesera compasiva había visto más allá de su apariencia y le había ofrecido consuelo cuando más lo necesitaba. Contactó al gerente del restaurante y comenzó a organizar la sorpresa más importante de su vida. El 24 de diciembre llegó frío y luminoso. Isabela trabajaría hasta las 8 de la noche para luego celebrar la Nochebuena con su madre y, por supuesto, con Diego, quien se había convertido en parte integral de su pequeña familia. Aquella tarde, el restaurante estaba decorado igual que el año anterior. Guirnaldas doradas, árboles pequeños en cada mesa, el aroma de canela flotando en el ambiente. Isabela sonreía mientras atendía a las familias que celebraban anticipadamente, pero su mente estaba en la cena que prepararían más tarde. Diego le había dicho que llegaría a las 7:30 como siempre, pero habían pasado las 8 y no había señal de él. Isabela revisó su teléfono con preocupación creciente. Nada. Ningún mensaje, ninguna llamada. ¡Qué extraño!, pensó mientras limpiaba la mesa 12, que había quedado vacía después de que una pareja terminara su cena. Justo cuando estaba a punto de marcar su número, Lupita se acercó con expresión curiosa. «Isa, llegó un pedido para la mesa 12. Dice que es urgente y que lo atiendas tú personalmente».
Isabela frunció el ceño confundida. ¿Un pedido? Pero esa mesa está vacía. Isabela caminó hacia la mesa 12 con curiosidad, notando que sobre ella había una caja elegante envuelta en papel dorado con un moño rojo. «¿Qué es esto?», murmuró mientras tomaba la caja con cuidado. Una pequeña tarjeta estaba adherida a ella, y al leerla, su corazón comenzó a latir con fuerza. «Para la mujer que calentó mi corazón frío con su bondad, de parte del cliente que nunca olvidó su chocolate caliente. Ábrela, por favor». Con manos temblorosas, Isabela desenvolvió la caja y al abrirla, encontró otra caja más pequeña de terciopelo negro. Su respiración se detuvo. Sabía lo que contenía incluso antes de abrirla. Dentro, sobre satín blanco, descansaba un anillo de compromiso que brillaba bajo las luces del restaurante. Pero lo que realmente le robó el aliento fue la nota doblada junto al anillo. La abrió con lágrimas ya rodando por sus mejillas y leyó con voz quebrada. «Hace exactamente un año, en este mismo lugar, en esta misma época, llegué roto y solo. Tú entraste en mi vida con un chocolate caliente y dijiste que las personas podían sorprenderme. Tenías razón, tú me sorprendiste cada día desde entonces». Las lágrimas caían libremente ahora mientras Isabela continuaba leyendo, apenas capaz de ver las palabras. «Me sorprendiste con tu bondad cuando no esperabas nada a cambio. Me sorprendiste con tu perdón cuando te fallé. Me sorprendiste con tu amor cuando pensé que no merecía ser amado. Isabela, tú calentaste todo lo que estaba frío en mí. Le diste sentido a mi éxito, propósito a mis días y alegría a mi corazón. No quiero pasar otro día sin ti, no quiero otra Navidad sin saber que serás mía para siempre». Isabela sollozaba abiertamente ahora, consciente de que todo el restaurante la observaba pero sin importarle en absoluto. La nota continuaba con la letra de Diego que había aprendido a reconocer. «Así que te pregunto aquí, donde todo comenzó, en el lugar donde una mesera extraordinaria le dio esperanza a un millonario desesperado. Isabela, amor de mi vida, luz de mis días, ¿me harías el honor de casarte conmigo?». Isabela levantó la vista de la nota con lágrimas nublando su visión, y allí, de pie junto a la mesa, estaba Diego. No había estado ausente, había estado allí todo el tiempo, esperando el momento perfecto. Vestía un traje elegante, pero su expresión era la misma de aquel hombre vulnerable que había conocido un año atrás. Con una rodilla en el suelo y amor infinito en sus ojos, esperaba su respuesta. «Sí», susurró Isabela entre sollozos de alegría. «Sí, sí, 1000 veces sí». Diego se puso de pie rápidamente y la envolvió en sus brazos mientras todo el restaurante estallaba en aplausos y vítores. Isabela reía y lloraba al mismo tiempo, incapaz de creer que aquello realmente estuviera sucediendo. Diego tomó el anillo de la caja con manos temblorosas y lo deslizó en su dedo. Perfecto, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. «Te amo», dijo él con voz ronca por la emoción. «Te amo desde aquella primera noche y te amaré cada día que me queda de vida». Isabela lo besó con toda la pasión y ternura que sentía, sin importarle que estuvieran en su lugar de trabajo, que todos los observaran, que Lupita estuviera llorando igual que ella al otro lado del salón. Cuando finalmente se separaron, Diego le susurró al oído: «Feliz Navidad, mi amor. Gracias por transformar la peor noche de mi vida en el comienzo de la mejor historia que pude haber imaginado». Isabela lo abrazó fuerte, sintiendo gratitud infinita hacia Dios por haber guiado sus caminos hasta aquel momento. A veces pensó, las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de rechazos dolorosos. Y en aquel restaurante navideño, bajo las mismas luces que habían presenciado su primer encuentro, Diego e Isabela sellaron la promesa de un amor que había nacido de la compasión y había florecido en la autenticidad. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho para seguir disfrutando de historias que inspiran y emocionan. Diego e Isabela nos enseñan que el verdadero amor no se encuentra en las apariencias ni en las cuentas bancarias,
sino en los corazones genuinos que se reconocen incluso en medio del dolor. A veces, nuestros peores momentos son simplemente el preludio de nuestras mayores bendiciones. Nunca sabes cuándo un simple acto de bondad, como un chocolate caliente ofrecido con compasión, puede cambiar dos vidas para siempre. Que Dios bendiga tu camino y ponga en tu vida personas que vean tu corazón antes que tu apariencia, que valoren tu esencia por encima de tus posesiones y que te amen con la misma autenticidad y pureza con la que Diego e Isabela se amaron. Que encuentres tu propio chocolate caliente en los días fríos y que seas tú también ese calor para alguien que lo necesite. Amén.